Hola, mi nombre es Alonso, yo soy integrante del grupo 5 del curso de medios de transportes y seguros y en esta ocasión les voy a hablar sobre el transporte intermodal en el comercio internacional. Bueno, el transporte intermodal es uno de los tipos de transportes que se pueden utilizar en el comercio internacional. Según menciona Iragia, es el movimiento de unidades de carga a través de distintos medios combinados. La transferencia de estas unidades de carga entre un modo de transporte y el siguiente se produce sin necesidad de apertura de las mismas, lo que minimiza la manipulación de la carga. Una de las principales peculiaridades del transporte intermodal es el hecho de que se debe utilizar más de un medio de transporte para mover la mercancía y también que se destaca por ser eficiente y competitivo a la hora de realizar el intercambio de los bienes. Con respecto a la evolución del transporte intermodal, se puede destacar lo siguiente. Surgió en los años de 1950 y fue creado por Malcolm McLean, el creador específicamente de estas unidades de carga que les estoy mencionando, como lo serían los contenedores. Entre 1968 y 1970, las normas ISO publicaron estándares para los contenedores y también que surgió el transporte puerta a puerta. Sí es importante aclarar las diferencias entre el transporte intermodal y el multimodal porque suelen confundirse, porque tienen bastantes similitudes. Sin embargo, no son completamente iguales. Eh, Al igual que en la intermodalidad, la multimodalidad intercambia bienes utilizando más de un medio de transporte sin manipular la mercancía. Y en la multimodalidad se lleva a cabo mediante un solo contrato, como lo dice la diapositiva, llamado FBL, del inglés Forward Bill of Lading, que pues este contrato aplica para todos los medios de transporte que se vayan a utilizar a la hora de mover las mercancías. Sin embargo, en el caso del transporte intermodal es diferente. Se necesita un contrato para cada uno de los medios de transporte que se vayan a utilizar para mover esa mercancía, por lo cual es un poco como más específico, ¿verdad? El tema del transporte intermodal. Otra importante diferencia que se puede destacar es que en el transporte multimodal se transporta la mercancía en paquetes de diferentes tamaños y en el caso del transporte intermodal se utilizan contenedores, remolques y cajas móviles para organizar la mercancía. O sea, solo se mueve la unidad de carga. La mercancía va por dentro, entonces pues es una de las ventajas de que no se manipula directamente. Entonces pues es como un poquito más eficiente el tema del transporte intermodal porque se mueve la unidad con toda la mercancía que lleva por dentro. Me parece que también es importante enumerar ciertos tipos de transporte intermodal que podemos encontrar en este modelo de transporte, como sería el transporte intermodal marítima, LOLO. El LOLO viene del inglés lift on, lift off, que lo que quiere decir es para ciertos tipos de mercancías, ¿verdad? Ciertos tipos de contenedores que se requiere utilizar pues aparatos como grúas para subir o bajar mercancías de un lugar a otro. Otra de las modalidades es la intermodalidad marítimo-ferroviaria. Esto es cuando, por ejemplo, a la hora de exportar, necesitamos mover la mercancía mediante un tren que llega hasta el puerto y de ahí pues se pasa del tren al buque que va a llevar la mercancía. La intermodalidad marítimo-carretera es prácticamente lo mismo, sin embargo, en lugar de utilizar un tren, primero la mercancía se moviliza mediante un camión con un remolque, ¿verdad? Y luego de allí llega al puerto y pasa a la parte marítima, a un buque. La intermodalidad barco-barco, precisamente como lo dice el nombre, es el transporte de mercancías de un barco hacia otro, digamos que es completamente marítima. Y por último, la modalidad intermodal marítima, RoRo, viene del inglés de road on, road off, y esto es básicamente cuando se están transportando mercancías como automóviles, motocicletas, mercancías que tienen ruedas, ¿verdad? Y que se pueden movilizar por sí mismas. Entonces, por ejemplo, a la hora de una importación, llega el buque arriba al puerto y mediante una rampa, el automóvil sin necesidad de otro instrumento se moviliza hacia otro medio de transporte.
Em, También, pues, existen ventajas, ¿verdad? Con respecto al transporte intermodal, bastantes, que explican por qué es tan popular actualmente. Una de ellas es que es más eficiente y más ágil, ¿verdad? Es más económico por el hecho de que, pues, al ser más eficiente, incide también en el costo, ¿verdad? Disminuye los riesgos al no tener la necesidad de manipular las mercancías, entre otras ventajas. Y se pueden destacar otras desventajas, como el hecho de que el transporte es más lento por el hecho de que hay que hacer un contrato para cada uno de los medios de transporte. Suele ser un poco más lento el hecho de mover de un punto de origen a un punto de destino. En algunas ocasiones existe menor confianza y la infraestructura es escasa. Para que el transporte intermodal sea eficiente, se necesita contar con buena infraestructura, y suele suceder de que en algunas ocasiones, pues, dependiendo de las regiones, la infraestructura en los puertos o en las carreteras, ¿verdad? Interfieren un poco con la logística que se acordó. Entonces, pues, puede ser una posible desventaja a la hora de utilizar este tipo de transporte. Em, no había mencionado el tema de la aplicación, que me parece que es bastante importante. ¿Cómo se aplica el transporte intermodal a la hora de transportar mercancías? Voy a citar tal cual lo dijo Transportes Félix. Él describe que el proceso usual de transporte intermodal es de la siguiente forma. Primero se coloca la carga en un camión que hará el primer trayecto, ¿verdad? Por carretera. Luego la mercancía llega al puerto, se traslada al embarque, donde se utiliza ya otro medio de transporte, que sería el buque. Después el contenedor completo, bueno, sí, se carga en el barco, o también podría ser en un tren, no necesariamente tiene que embarcarse, ¿verdad? Todo esto sin manipular la carga, como lo ven en la imagen, van en el contenedor. Por último, se emplea, ya bueno, llega al lugar de destino y se emplea un camión para recoger la descarga, ¿verdad? Del contenedor en el sitio, y se lleva hasta el lugar de entrega. Esta forma de transportes se aplica generalmente cuando las mercancías, pues, son como alimentos perecederos o delicados, que no requieren, ¿verdad?, de la manipulación. Y también en largas distancias, entonces se hacen diferentes tramos, o cuando las mercancías son de un valor medio y con un peso menor a 25 toneladas, que favorece, digamos, a la manipulación, en el sentido de manipular las unidades de carga de un medio de transporte a otro. Y ya como forma de conclusión, voy a hablarles sobre el futuro del transporte intermodal, que es bastante importante. Yo les mencioné que era un transporte bastante popular actualmente, entonces, pues, es importante hablar sobre el futuro, qué pasará con el transporte intermodal. Según menciona Pitarch, el transporte intermodal es tendencia y se augura como el futuro de la logística y el servicio del transporte internacional, por muchas ventajas, ¿verdad?, que actualmente yo he mencionado. Eh, y la intermodalidad, una de las características que tiene, por el hecho de la cantidad de contratos que se requieren con cada uno de los medios de transporte, favorece a la comunicación entre proveedores y sí, a mejorar los procesos de logística, ¿verdad?, a la hora del transporte de las mercancías. Sin embargo, se debe tomar en cuenta, pues, muchos aspectos que están suponiendo deficiencias para este tipo de transporte, como la planificación a la hora de hacer las operaciones, ¿verdad?, logísticas. También el hecho de saber elegir cuál es el medio de transporte más eficiente, dependiendo de las necesidades del cliente y dependiendo del tipo de mercancía que se vaya a transportar. Eh, También otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la infraestructura en la cual se va a movilizar la mercancía, el relieve, etcétera, para minimizar los costos de este transporte. Otra de las cuestiones muy importantes es el tema de la tecnología. Actualmente contamos con inteligencia artificial y diferentes tipos de tecnología que con el paso del tiempo nos van dando digamos que va actualizando el tema en diferentes zonas de la sociedad, en diferentes sectores que incluyen también el comercio. Entonces es importante para las empresas y del transporte el hecho de estarse actualizando para favorecerse a sí mismos, disminuyendo los costos, disminuyendo los gastos, y también para favorecer a los clientes, que este es uno de los principales, pues, temas actualmente de la atención al cliente, las necesidades del cliente.
Por último, voy a mencionar una cita de Millán que dice: el transporte intermodal se constituye en un modelo que ofrece una aportación significativa a la competitividad del país, susceptible a integrar los beneficios de la industria 4.0 y las innovaciones en telecomunicaciones, en áreas como logística inteligente y digitalización de procesos. Como lo mencioné anteriormente, el tema digital, el tema de la revolución tecnológica, ¿verdad?, que se vive actualmente, pues es algo que en el sector del comercio se debe tomar en cuenta para ser más eficientes en en términos de tiempo y costos. Entonces, pues voy a terminar con una cita de Benjamin Franklin que dice: ninguna nación fue arruinada jamás por el comercio. Muchas gracias.